Un cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a esta segunda semana de trabajo de Ciencias Sociales. Vamos a continuar con la historia de Colombia. Ahora nos vamos a meter con el siglo XX. Sabemos que la semana pasada quedamos cuando surge la Constitución de 1886 y si ustedes recuerdan, fue un momento de nuestra historia marcado por las guerras civiles y las constituciones. Cuando surge esta constitución, hay una nueva guerra civil, eh, la gana en ese entonces el partido de gobierno que era el conservador, y luego nos enfrascamos en una nueva guerra que es la guerra de los 1000 días. ¿Por qué tan importante esta guerra? Esta guerra, bueno, antes, estamos en el siglo XX, se define como el desafío de un Estado que hay que construir. Recordemos que la Constitución del 86 es clara, que hay que construir como esa unidad nacional. Estábamos en un Estado fragmentado, dividido por dos partidos políticos, pero también un espíritu federal, un espíritu eh, de mucha autonomía de los departamentos, en ese entonces provincias, que era necesario como volver a vincular. Vemos entre las consecuencias de la guerra de los 1000 días, unas negativas y otras positivas. Sabemos que entre las negativas siempre vamos a encontrar los muertos. Hubo 100.000 muertos, más de 100.000 muertos. Varias provincias quedan en bancarrota, el país queda hundido en un proceso de inflación, que sabemos que es este aumento persistente y generalizado en los precios, que obviamente sigue generando crisis social. Y la más importante es que perdemos a Panamá, que en ese entonces el Istmo es una de las regiones más ricas del país, eh, y al retirarse pues tenemos que mirar cómo se le hace frente a la situación. Tenemos también, bueno, también no, ya frente a las consecuencias positivas, esa superación a esa actitud sectaria, recordemos que vivía en el siglo XIX, y se ve en la población y en los dirigentes esa necesidad de construir una actitud más civilista, más de la política hecha, la buena política, y se propone una reforma a la Constitución. Si ustedes ven, recuerden que no había un ejército nacional, entonces cuando Panamá inicia esta guerra independentista, se puede unir cualquier persona en la guerra, incluidos los niños. Esta reforma de 1910 a esta constitución del 86 tiene algunos elementos muy importantes. La eliminación de la pena de muerte, se promueve un espacio político para la oposición, se amplían las libertades y se empiezan a dar garantías ciudadanas. Ya los ciudadanos pueden ir a ese control constitucional y pueden consultar qué decisiones se están tomando. Como dice, toda esta información la tomo del historiador antioqueño Álvaro Tirado Mejía. Él nos dice que tras todas las reformas que sufre la Constitución durante el siglo XX, esta Constitución de 1886, se puede afirmar que quedó el esqueleto, pero el espíritu de dicha Constitución fue modificado. Hay una relación entre el Estado y el territorio durante este siglo XX, donde vemos que Colombia, afirma también otro historiador, es más territorio que Estado. ¿Qué quiere decir? Empiezan esos procesos de colonización en el siglo XIX, recordemos la más famosa, la colonización antioqueña, pero no la única, o en Santander, en Pasto, en otros lugares. Eh, Inician esos procesos de colonización, empiezan a tumbar monte, empiezan a montar grandes haciendas y no llega el Estado. Primero llega la bonanza, pero no hay este control político que se requiere en estos lugares. No hay educación, no hay escuelas, no hay seguridad. Entonces, por eso se habla de que Colombia en ese entonces es más territorio que Estado.
como digo, ahí primero llegan los problemas y luego el Estado, y estas zonas por ese vacío institucional empiezan a ser utilizadas para las actividades ilegales, contrabando, cultivos de sustancias ilícitas que vemos que aún persisten en muchos lugares. Muy importante, en este periodo también se ve la necesidad de conformar el Ejército Nacional y ojalá un ejército que sea despolitizado. ¿Por qué despolitizado? Porque no podían darse el lujo en un momento en que Colombia había estado tan fragmentada de crear un ejército conservador o un ejército liberal. Entonces es por eso que la principal condición es que el ejército sea despolitizado. Otro hecho muy importante es en 1928 la masacre de las bananeras. Esta apertura económica que sufre Colombia implica que también entran a participar aquí capitales extranjeros, entre ellos de Estados Unidos, y una empresa muy importante, la United Fruit Company, tenía monopolio del cultivo de banano. Esto es en Ciénaga Magdalena. Empiezan los obreros a reclamar unos derechos, unas condiciones dignas de trabajo. Estados Unidos le dice a Colombia como si quiere que sigamos manteniendo el tratado y que esta multinacional siga en Colombia, debe solucionarlo como pueda. La solución fue abrir fuego a la gente en la plaza donde estaban reunidas, se cuentan por cientos los muertos, y es como que esta violencia sigue persistiendo. En ese entonces era el fantasma del comunismo, había triunfado ya la revolución rusa, entonces todos tenían miedo de los movimientos obreros y sindicalistas, y Colombia obviamente como aliado de Estados Unidos no era la excepción. Hay una frase muy bonita con que publica El Espectador recordando esta noticia y dice: parece que hubiera sido hace unos días, pues la desigualdad laboral continúa y el imperialismo en Colombia aún sigue presente, pero con otros nombres. Pasamos de que desde el 86 empieza la hegemonía conservadora. Luego, ya para el 30, hay una república liberal con unos cambios muy marcados en la forma de hacer gobierno. Vemos que desde 1910 ya no se habla tanto de ese proceso de descentralización. Bueno, se habla más de descentralización y no de federalismo, que era lo que había regido ese siglo XIX. Durante la República Liberal vemos que se empieza a hacer un énfasis muy importante en lo social. Entre uno de los presidentes más importantes, y dirían muchos el mejor que hubo en el siglo XX, tenemos a López Pumarejo, quien buscó integrar estos sectores excluidos, a esos sectores sociales que no contaban en el hacer política anterior, en ese proyecto nacional o en esa idea de nación que estaban construyendo. Se preocupa por visitar cada una de las regiones de esa Colombia, no solo el centro, sino que visita todo el país, incorporarlas también de este proyecto, e inicia grandes proyectos educativos, por ejemplo, la Universidad Nacional es de esta época, las normales, la formación de maestros son muy importantes, y ese señor es quien lo introduce al país, entonces ahí reconocerle pues el mérito. ¿Qué ocurre? Ya para 1946 podemos hablar de que se da como, diríamos, retroceso, ¿cierto? Veníamos de un avance, unas políticas muy chéveres, pero ya en esta época hay unas elecciones y tenemos que el Partido Liberal está fragmentado, ¿cierto? De un lado, y el más importante, está Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, con una fracción del Partido Liberal, y hay unas elecciones en este año. Esta fragmentación lleva a que termine esa República Liberal y regresen los conservadores al poder. Ya con los conservadores al poder, gana Mariano Ospina, y para 1948, bueno, Mariano Ospina es un presidente conservador, y en 1948 es asesinado
Jorge Eliezer Gaitán, quien era líder de esta fracción más de izquierda, más social del liberalismo. Inicia un periodo de nuestra historia muy duro, que es conocido como la violencia. Pensemos cómo se volvió el país, que se atreven a denominar un periodo como la violencia, con mayúsculas. Siempre que veamos mayúscula, están refiriéndose al periodo histórico. Para solucionar un poco esto, el gobierno de Unidad Nacional, a la cabeza de Mariano Ospina, estableció un gobierno apoyado por los militares, buscando calmar a la gente porque los liberales acusan a los conservadores de haber matado a Gaitán y la violencia se generaliza en el país, al campo, a la ciudad, en cualquier lugar. Empiezan las matanzas, empiezan los paramilitares o autodefensa, bueno, sí, son paramilitares. Los chulavitas son como un brazo de los conservadores, es un brazo alterno a los militares, pero que idean métodos de tortura terribles. Cuando finalicemos la presentación les voy a compartir una parte de un fragmento de un libro de lo que se vivió en este periodo. Tenemos, bueno, ahí les puse el cuadro Violencia de Obregón. El señor tiene varios cuadros, entre ellos el que les dejo en el módulo, que muestra esta mujer desmembrada, pues terriblemente. Luego, Gustavo Rojas Pinilla realiza bueno, hubo unas elecciones y luego le realiza este golpe de Estado y gana una dictadura, impone una dictadura de corte militar. Luego este señor, bueno, introdujo cosas muy positivas, desarme de algunas guerrillas, obras públicas, se vivió la bonanza del café, en fin, pero en este periodo hay un cierre del Congreso, no hay una relación entre el liberal y el ejecutivo y obviamente la violencia regresa. Rojas Pinilla también empieza a mostrar su lado dictador, en fin, empieza a gobernar a través de la fuerza. Se pide un Frente Nacional Cívico que ayude a tener el país como controlado para hacer unas nuevas elecciones, y es ahí donde se da este gobierno militar de transición que está 13 meses hasta que ya empieza el gobierno pues como tal. Hay unas nuevas elecciones que ganan los conservadores de nuevo. Este es el libro que les menciono, que les voy a realizar la lectura de un fragmento. Denme un segundito, lo busco por aquí. Es el capítulo 4 para las personas que son sensibles. No se lo recomiendo porque es las torturas que practicaban los chulavitas contra los liberales, o lo que se suponían liberales, que a veces eran solo campesinos, y que nos muestra un poco de que la violencia no tenía límites en estos momentos. Denme un segundito. La caravana dejó el pueblo y empezó el descenso de la carretera, iluminada por el resplandor de las llamas. Las llamas y el humo eran de distintos colores. Se destacaban algunos penachos blanquísimos y estilizados, cual si las almas que volaban al espacio quisieran aparecer distintas. El aire se quedaba quieto, parado. La caravana siguió sin mayor prisa su marcha. Pasó a la mano izquierda la vía que conduce a Barragán. Anduvo un trecho más y se detuvo a ambos lados del puente sobre el río Boca Grande. Lamparilla y otros pájaros. Los pájaros, hago el paréntesis, son estos paramilitares conservadores, y la caravana son unos liberales que días antes habían sido víctimas de una masacre en el pueblo de Ceilán. Lamparilla y los pájaros se apearon. Con sus armas custodiaron a los prisioneros. Lamparilla impartió sus órdenes y los chavales cayeron sobre las presas. Y empezó de nuevo la matanza. Cada cual quería meter sus manos en las entrañas de la víctima escogida.
maniatada o impotente. Había verdadera ansia, porque los cultivos eran pocos, solo 150, y era necesario repartírselos de forma que ninguno quedara sin actuar. ¿Qué dirían los otros? ¿Cómo aguantar las chufletas si no intervenían? Era menester encarnizarse para tener fama de macho. El más cruel era el más hondo y todos querían rivalizar. Pájaro azul, ratero y asesino de profesión, impuso la tónica. Cayó con saña infernal sobre un brazo de acero y le pinchó hasta que sus gritos tuvieron la modalidad espectral. El rostro contraído, el llanto y el terror contractuado, todos los músculos satisficieron plenamente. Así sí valía la pena. Sobre los otros prisioneros actuaban 2 y 3 chulavitas, les cortaban la piel en largas tiras, les amputaban los dedos, brazos y piernas, les pinchaban los ojos, les mutilaban la nariz, les arrancaban la lengua, les hendían el vientre con yataganes y machetes y les enmasculaban. La hiena celebraba sus ritos de magia negra. Había preparado con chamisas una pequeña hoguera y se dirigía con su cuchillo de doble filo hacia un muchacho de 15 años que tenía cogido por sus discípulos y ayudantes. Como gran iniciado del ocultismo satánico, sabía que el corazón de un joven devolvía la juventud y era un anciano y quería volver a sentir los ardores de sus 20 años. En las matanzas de Betania y de Fenicia, de Salónica, del Dobio, de la Primavera, de Andianápolis, de Restrepo, de la Tulia y del Águila, habían adquirido gran práctica en el arrancamiento del corazón. Llegó al joven y sin tomar en cuenta la expresión de horror, los gritos de súplica, ni los santos nombres invocados, con mano firme y destreza inaudita, le clavó la hoja, que revolvió certeramente hasta sacar la víscera palpitante. Con ella ensartada en el cuchillo, se dirigió al fuego y la asó. Luego la dividió en 3 partes, comió una y dio las otras 2 a sus ayudantes, y ellos también comieron. Los gritos y carreras de los que pretendían huir y las palabrotas y carcajadas de los victimarios convirtieron el sitio de los sucesos en un escenario de espanto. Olía sangre, los machetes sobre los huesos. Olía sangre, perdón. Se alcanzaban a distinguir los golpes crujientes de los machetes sobre los huesos y el sonido metálico que producían las armas al metrallarse contra las peñas o contra las barandas del puente cuando caían para decapitar a un hombre. Los desdichados temblaban como azogados de la espuma de la muerte, imploraban piedad, los gritos desgarrados cuando tenían lengua y con los ojos desorbitados cuando tenían ojo. Pero los policías no daban cuartel. El cura bendecía desde el altillo y su mirada resplandecía a la luz fervorosa y mística del oficiante de un río sagrado. El río, que pasaba crecido casi fuera del cauce, recibía la ofrenda de sangre y de muerte y de agonía. Algunos alcanzaban a fallecer ahogados o golpeados contra las piedras del río. El río se ensangrentó y sus aguas se volvieron rojas. El puente y la carretera también estaban rojos. La sangre corría o se coagulaba en témpanos rojos, bordeados de negro. Lamparilla mandó traer palas y con ellas toda la sangre fue al río y el río se volvió rojo. Espero que hayan disfrutado la lectura. Es un libro muy cruel, pero que personalmente me gusta por lo mismo, por la forma tan cruda como nos narra la violencia en Colombia. Los dejo con este amargo relato. Nos vemos en nuestra clase en vivo. Un abrazo a todos.